Pasó por una quiebra, una decepción amorosa, una depresión y pensó que la vida no tenía sentido. Pero salió adelante a las carreras y ahora anda recorriendo Sudamérica de norte a sur, corriendo. Ha pasado por desiertos, páramos, bosques, selvas y miles de kilómetros y decenas de suelas gastadas. Diego Rubio trató de perseguir a Steven Herrera, el colombiano que corre y vive una zancada a la vez. Yo me intenté quitar la vida en Bogotá. En ese momento llamé a mi hermana y yo les decía, discúlpenme, pero no, perdónenme, me siento muy mal, yo no puedo con esta carga que estoy sintiendo en mi vida, en mi corazón. Era un viernes, en Bogotá, poco antes de la medianoche. Pidió un taxi. Le dijo al conductor que lo llevara hasta un puente. Ojalá bien lejos de su casa y en una zona que todavía tuviera tráfico. Su plan era lanzarse al vacío. Ya no aguantaba más. Quería acabar con su vida. Me dejé sumergir. Yo creo que cuando uno empieza a ver que su mente está en un estado turbulento, uno tiene la oportunidad de contrarrestarlo, como de frenarlo. Pero si usted no le presta atención, esa fuerza se lo lleva y lo arrastra a usted. Steven Herrera, entonces de 20 años, acababa de terminar con su novia, de la que creía seguir enamorado. Y uno de sus seres más queridos acababa de morir. Y su cuenta de ahorros estaba prácticamente en ceros. Se sentía solo, estaba desesperado. Él lo describe como una oscuridad interior profunda. En eso pensaba cuando trepó a la baranda del puente y se despidió, hasta que sucedió lo que él llama el milagro. En el señor que me llevó allá, él se dio cuenta. Yo venía muy triste, venía llorando. Y él donde me dejó, paró más adelante y se regresó. Y cuando él se regresó, yo ya me iba a botar. Y él me tacleó, me agarró. Como en una película. Sí. Una película de terror que tras un giro inesperado se convirtió en una historia de superación, de amor propio. Porque como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. O en el caso de Herrera, después de la tormenta interior vino el correr. Cuando estaba atravesando por la depresión, yo no quería ni levantarme a veces de la cama. Pero volver a correr fue parte de esa terapia, como que dije, tengo que ayudarme y tengo que levantarme. Y el correr largas distancias era como limpiar la mente de tanta carga, ¿no? Pero no era solo correr. En días en que pareciera que todo el mundo corre y participa en carreras y maratones, eso suena muy común, muy corriente. Era correr horas, días enteros, 40, 60, 80 y hasta más kilómetros de un tirón. Completar distancias equivalentes a ir desde Bogotá hasta Melgar o desde Barranquilla hasta Santa Marta. Correr para conocerse, correr para cuidar su salud mental. Hay gente que dice que correr es ir al psicólogo, mejor dicho. Sí, correr, caminar, lo que implique moverme en medio de la naturaleza, si lo es posible, para mí es una terapia. Una terapia que Herrera está llevando a su punto más intensivo, porque a este hombre incansable se le ocurrió una idea que, más que eso, parecía un disparate. Correr por todo Sudamérica. Lograr un hito en la historia del running. Lo que yo voy a hacer no lo ha hecho en este momento nadie, que es correr desde el extremo norte de Sudamérica, que es Punta Gallina, La Guajira, hasta su extremo sur, que es Ushuaia, Tierra del Fuego. Cabe aclarar que hay un par de personas que dentro de sus aventuras de recorrer el mundo a pie han atravesado Sudamérica. Eso sí, nadie se ha lanzado a recorrer específicamente América del Sur al trote. De hecho, Herrera ya está en pleno reto, ya se lanzó a la carretera. Nuestras entrevistas las hicimos un par de semanas antes de que arrancara la travesía. Y hoy, mientras usted ve este programa, ya pasó por 7 departamentos colombianos y completó sus primeros 1000 kilómetros. Así se ven mis rutas el día de hoy. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer en total? Son 11.600 kilómetros. Casi 300 maratones. Sí, más o menos, en realidad lo que yo he hecho de cálculo son como 340 maratones. ¿En cuántos días? Esperamos hacerlo en un año. ¿Cuánto le da más o menos para recorrer diario? Mínimo 42 kilómetros. Una maratón diaria. 365 días echando pata. Para que entienda la magnitud de lo que él mismo bautizó como Proyecto Suramérica. Si todo sale bien, hará la misma distancia que hay más o menos entre Bogotá y Moscú, la capital rusa. Atravesará 5 países. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y se adentrarán desiertos, páramos, bosques, selvas. ¡Una locura! Que yo no estoy loco, creo que estoy muy cuerdo. Y lo que he venido haciendo se requiere de mucha valentía y conciencia. Entonces yo creo que para mí es un acto de cordura. Bueno, si no se lo han dicho hoy, yo se lo voy a decir, está loco. De pronto hoy no lo había oído, pero está loco. Yo creo que el mundo necesita más locos como yo. El loco cuerdo de Steven Herrera es sonriente, amable. Desde que uno lo saluda, se nota que sufre de exceso de energía.
Y teniendo en cuenta su proyecto Suramérica, algunos dirán que también sufre de exceso de tiempo, pero trabaja en una fundación y vende joyas que él mismo diseña y tiene un libro publicado. Empezó a correr hace poco más de 10 años y desde entonces no ha parado. O, bueno, paró cuando estuvo a punto de quitarse la vida, pero de resto se le ha pasado corriendo como si tuviera un motor en la espalda. ¿Cuál es la distancia más larga que ha corrido? Una vez hice 160 kilómetros en 2 días. ¿Durmiendo? Sí, uno se sienta y descansa un ratico y sí, ¿Cuánto hay desde Bogotá acá? como 60 kilómetros. Precisamente un poco más de 60 kilómetros fue lo que viajamos nosotros, el equipo periodístico de Los Informantes, para conocer a Herrera. Íbamos sentados, muy cómodos en carro, y aún así terminamos cansados. Nos encontramos con él a las afueras de la pequeña ciudad de Fusagasugá, en la finca de su familia, donde tuvo una infancia campesina, feliz. Yo soy millonario desde niño, ¿Por qué? porque para mí esta es la verdadera riqueza. No poderse levantar, respirar aire fresco, poder escuchar las aves, el ternero. ¿Hacía algún deporte cuando niño o eso vino después? Pues si estar montado en los palos es un deporte, yo creo que sí. Sí, muy inquieto. El hombre que en este momento corre por Sudamérica nos recibió con botas de caucho y sombrero. Buenas. Diego, Después de un saludo afectuoso, nos advirtió que había llovido mucho bienvenido a la tierrita. y que la subida hasta su casa estaba bastante resbalosa, pero que no le importaba, pues subir y bajar esa loma embarrada le servía de entrenamiento. Es más, ya lo había hecho unas 10 veces ese día. ¿Me va a poner a amarrarme? Sí. Steven Orlando Herrera tiene 26 años. 26 años vividos a la carrera con una intensidad brutal. Siempre le dijeron que era un niño muy inteligente y creativo, aunque los profesores lo tildaban de necio y mal portado. Y todo, claro, por no quedarse quieto. Desde niño dije, yo nací para moverme. Y el movimiento es que yo me siento libre, tranquilo. ¿Usted siente que tenía problemas como para concentrarse en el colegio? De alguna manera lo señalan a uno por no tener la capacidad que otros niños tienen, por ejemplo, de sentarse y prestar atención. Pero sin embargo, siempre ha sido una de mis mayores habilidades. Y sí, tiene una energía contagiosa, que según quienes lo conocen desde siempre lo hace parecer el conejito de las pilas. Se define como un joven explorador de curiosidad desmedida, una curiosidad que lo llevó a irse de la casa apenas terminó el colegio. Yo me fui a los 15 años de la casa. ¿Por qué? Yo quería aprender y entender cómo funcionaba la vida bajo mis propias responsabilidades. Entonces, cuando me fui a vivir en una habitación, y ahí con un colchón en el piso. Pero vivir íngrimo no resultó tan fácil como el entonces adolescente pensaba. El problema no era tener que trabajar como loco vendiendo yogur y café y bocadillos para pagar el arriendo y el mercado. El problema real era que en medio de la soledad se estaba convirtiendo en un adicto. Cuando no tiene una buena guía, uno empieza a tomar vicios. ¿Alcanzó a ser vicioso? ¿Alcanzó a Drogas estar no, metido? otro tipo de vicios. Me sentía adicto a la pornografía. Como suele pasar en esos casos, Herrera estaba triste y ansioso y sufría de baja autoestima. Y por primera vez en la vida se sintió agotado sin ganas de levantarse. Hasta que un amigo atleta le recomendó correr. Pensó que el deporte podría reactivarle el cuerpo, ocuparle la cabeza. Que fue el que me dijo, mire, usted esa energía de la juventud, en vez de desgastarla en vicios, en estar de aquí a allá consumiendo la pornografía, ¿por qué no se dedica a correr? ¿Y la primera vez que corrió la recuerda? Un día llegó y me dijo, va a ir a correr 2 horas sin parar. Pero me dijo, cuando termine, siéntese si quiere en un andén, cierre los ojos y observe su mente. Y yo hice ese ejercicio y observé y dije, oiga, mi mente está tranquila. Fue entonces cuando nació esta historia de amor con el running. Corría para ocupar el tiempo haciendo deporte y no viendo pornografía. Y después corría para encontrar lugares donde meditar, para conectarse con la naturaleza. Y hasta descubrió que podía correr para trabajar. Y un amigo que conocí, que fue mi entrenador, don Rafael, me dijo, ¿y por qué no empieza a entrenar? A entrenar y a trabajar. ¿Por qué no va y compra quesos por allá arriba en el páramo cuando usted vaya y aprovecha y baja y los vende? Mejor dicho, subía corriendo al páramo. Subía corriendo al páramo. Eso eran varios kilómetros, hartos ¿Cuánto podía kilómetros. hacer? Yo creo que para unos 16 kilómetros. Y cuando me bajaba con una maleta llena de queso hasta 60 libras en la espalda. Herrera repite enfático que esa fue la primera vez que correr le salvó la vida. La segunda vez fue, como ya sabemos, cuando se quedó sin un peso y terminó con su novia y vio morir a un ser querido. Y se subió a un puente y cuando estaba a punto de lanzarse, el taxista que lo había llevado hasta el lugar lo salvó. Por eso para mí fue una experiencia divina, porque luego de la conversación con él, yo sentí esperanza, dije que yo qué iba a hacer, Dios mío, la vida es preciosa, la vida es un regalo, la vida es una oportunidad. Después de semejante experiencia, que lo acercó a la muerte, pero lo acercó aún más a la vida,
Herrera volvió a correr en forma. Y cuando decimos en forma, es en forma. Atravesó, por ejemplo, el páramo del Sumapaz, el más grande del mundo. 160 kilómetros en 2 días, con subidas empinadísimas y terrenos inestables y un frío extremo. ¿Correr para huir? No, correr para encontrarme a mí mismo. Yo siento que a través de ese ejercicio maravilloso que es el correr, uno se libera de cargas que uno lleva en la vida. Porque correr puede doler. Sí, el cuerpo va a doler, pero cuando usted sufre, si usted hace un buen trabajo, usted va a comprender que es algo que se puede superar, porque es un estado mental. Y en ese estado mental de sufrimiento controlado mientras recorre Suramérica, este andariego ya lleva poco más de un mes y estará por lo menos 11 meses más. En las charlas que hemos tenido con él durante esos días inacabables de trote, siempre ha repetido lo mismo que nos dijo en la entrevista, que para no enloquecerse, en vez de pensar en el camino eterno que le falta, solo piensa en el siguiente paso. ¿Lo va a lograr? Sí. No me gusta pensar en la dimensión ni las distancias. Me gusta mucho es enfocarme en el paso a paso. Disfruto mucho el paso a paso. Como que lo único importante es lo que está sucediendo ahora y es el paso que usted puede dar adelante. El siguiente paso. No hay más. Cuenta que la idea de recorrer Suramérica corriendo nació una tarde cualquiera. De la nada, pensó que podía ser una buena forma de retarse física y mentalmente. Como dicen por ahí, bruto pero decidido. Ya me encuentro en el faro de Punta Gallinas, el punto más norte de Sudamérica. Una vez hablé con un corredor y dijo, ¿y usted cuánto es? Yo dije, pues lo que yo tengo contado es que a veces me hago 45, 50 kilómetros algún domingo y me hago caminatas larguísimas. Me decía, pero eso ya son ultramaratones, usted está como bueno para que se ponga a competir, pero nunca me llamó la atención. No me interesa que el mundo me rinda pleitesías a mí, ni que digan, uff, qué gran atleta es este hombre. No. Pero, ojo, antes de arrancar el proyecto Suramérica, se sometió a una serie de exámenes médicos para saber cómo estaba de corazón, de pulmones, de piernas. Y los resultados no solo sorprendieron a los médicos, también lo sorprendieron a él. ¿Qué le dijeron los médicos? Que estaba loco. Y ha descubierto que usted físicamente tiene ciertas características que lo hacen especial, por decirlo de alguna manera. Pues mi cuerpo tiene una capacidad de recuperarse demasiado rápida. Y la oxigenación que tiene mi cuerpo también, mi sistema muscular. Entonces como que todo eso también me ha permitido darme cuenta que genéticamente estoy predispuesto también para hacer largas distancias. Aún con esa predisposición genética para correr distancias imposibles para la inmensa mayoría, durante las primeras etapas de su aventura, este superhombre fusagasugueño ha tenido días buenos, en los que ha podido disfrutar del paisaje durante 9 horas seguidas de movimiento, pero también ha tenido días malos, pésimos. Las piernas le pesan, los músculos le arden, la visión se le nubla, le duele la cabeza. Usted 50, 60 kilómetros, de pronto ya le duele una pierna, le duele una rodilla. ¿Qué se pone a hacer? Me gusta cantar, me gusta orar. El dolor lo lleva a llorar. Sí, digamos que está muy relacionado con las catarsis, ¿no? Porque cuando usted llega a un momento de crisis, a mí lo que me permite es como liberarme de cargas emocionales. Y así, soportando lo insoportable, sufriendo lo insufrible, Herrera ya pasó por 7 departamentos colombianos y por pueblos con temperaturas de 40 grados. Y le falta ver el hielo de los glaciares argentinos y sentir la humedad de las selvas peruanas y sufrir el calor de otro desierto en Chile. ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¿Cuántos pares de tenis se puede gastar en la travesía? Lo que se aconseja es que cada 500 kilómetros de uso se cambien las zapatillas. Entonces, si usted hace ese análisis, yo voy a terminar utilizando más de 25 pares de zapatillas. Herrera está viajando con 2 amigos, uno que le ayuda con las fotos y los videos y otro que maneja el carro casa donde duermen, cocinan y hasta lavan la ropa. Hasta ahora han vivido de sus ahorros, de una que otra marca que los apoya y de la venta de camisetas que mandaron a hacer exclusivamente para este proyecto. ¿Y en qué se puede parecer un ultramaratón a la vida misma? Yo creo que en un ultramaratón se resume la vida, lo que es la vida. Hay etapas en las que usted se siente genial, pero va a empezar a enfrentar dificultades. ¿Qué piensa al recordar el momento en el que estuvo en el piso? Con agradecimiento. Agradecer un momento en que estuvo tan desesperado que hasta quiso suicidarse. Yo creo que es lo más hermoso que me ha pasado. ¿Por qué? Es que las dificultades son las que nos permiten evolucionar, crecer, entender, comprender. ¿Y si son las dificultades las que permiten crecer? Steven Herrera está creciendo a paso firme durante su viaje de 365 días y decenas de miles de kilómetros por Sudamérica. Porque como él mismo repite, no se corre para añadir días a la vida, sino para añadir vida a los días.
Justamente por estos días, Herrera debe estar llegando a Medellín y si sigue al paso que va, en aproximadamente un mes se convertirá en el primer hombre en atravesar Colombia corriendo. Mucha suerte y buen camino. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.